Muy buenas noches. Estamos aquí, les damos la bienvenida al evento que nos convoca, el cual es la presentación del libro Desvelando la oscuridad de la existencia, de la editorial Ríos Profundos. Es el primer libro del sello Hueso Colorado. Es una editorial joven que tiene varios sellos y está dedicado a literatura, a libros de filosofía y de otras áreas de las ciencias sociales también. La autora del libro es la doctora Antonieta Ocampo de la Asa. Ella estudió en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, hizo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y hizo una maestría en filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ostenta los grados académicos de maestría en filosofía, de doctorado en derecho, así como de especialización en derecho constitucional y ciencia política. Los estudios de derecho constitucional y ciencia política los realizó en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Estamos reunidos acá para presentar el libro a la comunidad de intelectuales de Arequipa y también a la población en general. Les agradecemos su presencia esta noche y voy a ir presentando a los presentadores conforme les toque el turno. Va a iniciar el doctor Oscar Barreda, va a continuar el antropólogo Pedro Efraín Salas y va a terminar el doctor Diego Lazo Herrera. Vamos a contemplar 15 minutos por cada presentación y esperemos que podamos disfrutar de esta noche, pues tenemos unos interesantísimos invitados. Muchísimas gracias por vuestra atención. Va a empezar el doctor Oscar Barreda Tamayo, quien estudió filosofía y psicología en la Universidad San Agustín de Arequipa. Él ha sido becario de las Pau Fulbright en maestría en los Estados Unidos y becario en Japón. Ha sido jefe del departamento y decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional San Agustín, y sus investigaciones han sido debatidas en congresos nacionales e internacionales, recientemente en el Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Señora Ocampo, doctor Ocampo, autora del libro que hoy presentamos en Arequipa, señoras y señores presentes interesados en temas de filosofía social y literatura, estimados colegas que me acompañan en la presentación. El libro que hoy presentamos se llama Desvelando la oscuridad de la existencia, Kafka y la Escuela de Frankfurt sobre la reificación. Y si ustedes ven, en el caso mío, desde que me avisaron, lo he leído, lo he disfrutado, y es tal la cantidad de información y cosas que tenía dos opciones: o hablar de memoria algunas y después arrepentirme de no haber dicho algo, o mejor tener por escrito algunas ideas. Es un tema bien interesante. La felicito a la doctora por el apasionamiento personal sobre el tema, básicamente literario, de Kafka, y su relación con el tema filosófico, ¿no es cierto? Y obviamente voy a enfatizar este aspecto filosófico. Tengo a un lado los colegas que también harán la presentación desde el punto de vista antropológico, legal, y por supuesto a la autora del texto y del libro, que pienso yo va a reseñar mejor la parte literaria y lo valioso del aporte desde el punto de vista artístico de Kafka referente a este tema de la reificación o cosificación. Entonces, tengo 5 páginas, son 2 minutos y medio por página, si alcanza el tiempo, señora moderadora. Muchas gracias.
Un día vinieron a mi casa un distinguido exalumno y una médico amiga de la autora que radicaba en Cusco, buscando un filósofo para comentar esta parte del libro. Obviamente no conocía ni a la autora ni al libro y mencioné varias alternativas. Ante su persuasiva insistencia en razones humanas y de orientación, unos días después me dejaron el libro y por teléfono nos contactamos. Acabo de conocer personalmente a la autora unos meses, ¿no? Afortunadamente hoy, después de algunas experiencias reivindicantes, como se trata en el libro, pude leerlo y apreciar su valía, no solo por el contenido que muestra madurez y dominio del tema, que tras el sufrimiento estructural del humano contemporáneo desvela la oscuridad de la existencia, y cito: el gran circo del mundo se presenta así como la redención del mundo cosificado, página 188. El tema y su tratamiento denota asimismo a una autora claramente apasionada con el sólido trasfondo conceptual del novelista Kafka y en su significativa obra artística que nos devela una comprensión del mundo agitado con una paciencia y rigurosidad de largo aliento. La autora rastrea y profundiza la reflexión filosófica de la teoría crítica de la sociedad sobre el fenómeno de la reificación o cosificación de la condición humana. Actualmente trabaja como notaria en el Cusco e investiga en filosofía social y política. En 1997, hace 20 años, publicó Teoría de los Derechos Políticos por el Fondo Editorial del Banco Central de Reserva del Perú. La obra es una versión ampliada y revisada de su tesis de maestría en filosofía con mención en Historia de la Filosofía en San Marcos, asesorada por el doctor Zenón de Paz Toledo, conocido entre nosotros. La obra la dedica a la memoria de su hija y sus luchas por lograr un mundo mejor, y agradece a 11 personas que contribuyeron con su aporte de interlocutores o especialistas en Horner, Kafka, teoría crítica de la sociedad, su hijo Álvaro, en psicoanálisis, psiquiatría y en la edición. Se nota, por tanto, un buen nivel de profundidad constante a lo largo de numerosos temas y una rigurosidad académica de citas que, a la vez que fluida, sustenta lo reflexionado constantemente con una bibliografía de 51 autores y 98 textos. El resultado es que se aprecia el aporte de la autora no solo en la administración de los temas, sino también en la exposición de las ideas y argumentos con sus debidas fuentes, hasta que en la parte final y las conclusiones, con una enorme y clara capacidad de síntesis, el tema cobra sentido luego del pormenorizado análisis de su investigación. Acaba de celebrarse los 40 años de La Guerra de las Galaxias, de George Lucas, y su 7º capítulo a cargo de Disney World. Tal complejidad ficcional no se comprendería si no se sabe lo principal, que la fuerza buena de los Jedi se enfrenta a la fuerza oscura de los Sith. Si se opone esa fuerza oscura, hay probabilidad de poder vencer. A nivel real, hace más de 5.000 años, Sun Tzu recopiló las estrategias exitosas en su Arte de la Guerra, y allí lo primero era conocer al enemigo. Si no lo conoces, la derrota está garantizada. A ver, pregúntenle a Goliat, no conocía la tecnología de David. Ahora sí estamos en condiciones de comprender por qué se eligió esta idea como epígrafe principal del libro. Según el filósofo Theodor Adorno, en su Mínima Moralia, reflexiones desde la vida dañada, cito el epígrafe: es preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros,
menesteroso y deforme. La misma situación actual incita perentoriamente a tal conocimiento, más aún porque la negatividad consumada, cuando se la tiene a la vista sin recortes, compone la imagen invertida de lo contrario a ella. Aquí comento que sería como si tenemos un diagnóstico correcto, la terapia será más efectiva. Por eso el tema en lo oscuro, solamente un lado de la moneda. Y aquí se cierra el brillante epígrafe con otra cita de Adorno, más corta, comillas, apunte sobre Kafka. Así descifra Kafka la ley infame como una escritura reflejada en un espejo. Entonces, en un espejo está reflejado al revés, el lado oscuro, pero anuncia el lado bueno, el lado que se supone está pendiente, y espero que de repente nos sorprenda con una próxima edición, ¿no es cierto? De tal manera que todo el libro es sobre esa parte oscura. El título es Develando la oscuridad de la existencia, incluyendo el subtítulo que es el origen de la investigación, Kafka y la escuela de Frankfurt sobre la reivindicación, algo así como el lado oscuro desde la genial literatura y la filosofía, no como un fin, sino como un medio para lograr lo opuesto, la claridad, o sea, un mundo mejor. Siguiente punto. Respecto al contenido del libro, que tiene 5 capítulos y conclusiones, lo suficientemente autónomos y claros, a la vez que detallados en su argumentación, vale la pena leerlos con detenimiento si se quiere profundizar, y a la vez motivarse para ir a las fuentes si uno está interesado. Por razones de la presentación, señalaré que frente a la ingenua e irresponsable sensación que ciertos temas se reducen a pocas ideas o palabras que por siempre definen un asunto, la realidad es que existen numerosas perspectivas y lenguajes que, basados en otras, se critican y a veces radicalmente se aportan nuevos elementos que a su vez serán criticados y ampliados o especificados por otros autores. Es aquí donde se aprecia o está uno de los méritos del libro que reseñamos sobre el tema de la reificación en su vertiente artística y filosófica como instrumento de comprensión de la realidad social. ¿Qué hacer luego? Es otro tema complejo, tanto a nivel conceptual como a nivel de la variadísima y desconcertante realidad histórica que se sigue viviendo y sufriendo cotidianamente. Este tema del qué hacer luego está implícito en el libro, pero que no se desarrolla y probablemente sea motivo de una próxima publicación. A manera de rompecabezas señalaremos algunos de sus elementos y luego la imagen armada en pocos minutos, dejando el placer de disfrutarlo con detalle, que por cierto son muy comprensibles y profundos. En las 13 páginas de la introducción encontramos un excelente resumen del texto. Es el rompecabezas armado con todas sus piezas en el índice de 3 páginas. Luego, en el primer capítulo, se aborda el surgimiento del concepto de reivindicación. Históricamente fue George Lucas, aunque tiene tilde en la A, es Lucas, ¿no? Lucas, yo decía Lucas, que incorporó a la filosofía social el fenómeno de la reivindicación o cosificación, rescatando algunos apuntes del Capital de Marx que a su vez se remiten a Hegel. Y ese es el primer punto que trata. Para Hegel, en la fenomenología del espíritu, cuando analiza la formación de la conciencia y autoconciencia, formula el tema de la dialéctica del amo y esclavo. Son como 6 o 7 autores y cada autor, con su propia terminología, define lo que es reivindicación. Por consiguiente, no hay una sola definición de diccionario. Según los autores a lo largo del tiempo y según su perspectiva, tenemos 6 o 7 versiones diferentes de lo que sea reivindicación. Y todas ellas en conjunto se expresan maravillosamente a través de las novelas de Kafka, ¿no? Que es el tema central del libro, ¿no? Entonces, Hegel utiliza las nociones de ser en sí, ser para sí y ser para otro. Fenomenología. Así, para el amo, la autoconciencia es alcanzada, es libre y se ejerce por el poder. Es un ser para sí, el amo.
es la dialéctica del amo y el esclavo. Mientras que para el esclavo, que pierde su libertad, es un ser para otro, y es un yo cosificado, reificado. Aquí es el poder como dominación y sometimiento la fuente importante de reificación. Todo tipo de poder, el político, el social, el económico, incluso el que resulta del conocimiento. Para Hegel, la cosificación o reificación se da por la pérdida de la libertad, por razones de necesidad, para subsistir. El poder como dominación da el estatuto de cosa al hombre necesitado, lo invisibiliza en su humanidad. En el texto para este tema encontramos una docena de páginas y 42 citas que profundizan su investigación, y lo mismo para todos los puntos, son de 215 citas al pie de página, que solo en este caso menciono en 10 líneas. La segunda mención es de George Lucas. En la formulación teórica de la reificación en la cosificación y la conciencia del proletariado, sobre la base de la crítica tanto al fetichismo de la mercancía de Karl Marx, como en el caso de Max Weber, la racionalidad con arreglo a fines. Los tres autores, incluyendo a Habermas, se refieren a la reificación en el surgimiento de las sociedades capitalistas y el Estado con su institucionalización política, jurídica y administrativa, y los aspectos del poder y el dinero. Veamos cada caso, 5 líneas. En el caso de Karl Marx, el fetichismo de la mercancía se da cuando analiza el valor de uso, que es diferente al valor de cambio, y por consiguiente la conversión del trabajo individual en trabajo social. En este momento ese trabajo se ve ajeno a él, y por consiguiente la plusvalía generada no le pertenece al trabajador, se le ha cosificado. Dice Lucas que es por medio de este quid pro quo, es decir, tomar una cosa por otra, en el caso de Marx, como los productos de trabajo se convierten en mercancía. Lo abstracto del fetichismo para Lucas es, aquí cito, una abstracción falsa que en el campo de la cosificación se turna contemplación. Página 45. En el segundo caso, de Max Weber, considera que la racionalidad de la empresa capitalista, con empresarios y funcionarios de un lado y los trabajadores de otro, se opera en una racionalidad con arreglo a fines y no a valores. O sea, hay racionalidad de arreglo a fines y racionalidad en arreglo a valores, como debería ser. Esta racionalidad con arreglo a fines se basa en la técnica, el cálculo, la estrategia y la previsibilidad, lo que para Weber es una fuente que alimenta la cosificación. La crítica de Lucas sobre esta patología de la razón en el ámbito social es que se autonomiza de la racionalidad con arreglo a valores, con pérdida de sentido y libertad, creando un ferro estuche fatalista, reificado, cosificado, de especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón. Y en el tercer caso, se considera que Lucas cambió el rostro de la filosofía social y política en las ciencias sociales del siglo XX, influyó en los filósofos de la Escuela de Frankfurt y hasta los años 60 y 70 constituyó un punto de referencia obligado entre sociólogos y filósofos sociales y políticos. De hecho, desde la crítica de la economía política de Marx se transita hacia la crítica de la cosificación de la conciencia que Lucas considera como una segunda naturaleza que copa todos los espacios, desde las relaciones intersubjetivas hasta las relaciones con uno mismo y con la naturaleza. En su ensayo La cosificación y la conciencia del proletariado, para el marxista Lucas, la cosificación tiene carácter económico, a diferencia de Hegel con el esclavo y el amo, pero considera que la cosificación o reificación también se da en el ámbito de la filosofía y la ciencia. Para Lucas habría tres formas de cosificación. Primero, la sociedad cosificada, que se presenta como algo natural. Segundo, la cosificación de las actividades que el hombre desarrolla. Y tercero, la cosificación de la conciencia del trabajador, que asume una actitud contemplativa de un observador respecto a su propio trabajo. Por tanto, la cosificación se extiende a todo, incluso a los propietarios, que consideran como normal la ganancia y el lucro.
y los periodistas, que serían los más cosificados por la objetividad que pretenden en su función, y lo mismo el científico positivista. Incluso la economía, el derecho y la historia te acepta lo acidado, tal de las cosas, que genera una actitud contemplativa. Lo que cabe, dice Lucas, es rebelarse conscientemente contra este proceso que atrofia y mutila el alma y que transforma en mercancía su esencia humana. Luego se analiza la escuela de Frankfurt, que en los años 30 surgió alrededor del Instituto de Investigación Social para formular una teoría social multidisciplinar de base marxista en la época del ascenso del nazismo. Estuvieron Herbert Marcuse, Leo Lowenthal, Erich Fromm, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Walter Benjamin, que sufrieron persecución y fueron expulsados o se autoexiliaron de la Alemania nazi, y salvo Benjamin, que no pudo huir, emigraron a Ginebra y luego a los Estados Unidos. Hay 3 generaciones en esta escuela. La primera, para Horkheimer y Adorno, la razón, en tanto racionalidad cosificadora, es razón instrumental, que se autonomiza de la razón con arreglo a valores, ya que la razón en la época de la Ilustración burguesa y su racionalidad engendraron irracionalidad y barbarie como el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, donde la cosificación o reificación de lo social alcanzaron el punto más alto de sus expresiones. La segunda regeneración está representada por Jürgen Habermas, discípulo de Adorno y director por muchos años del Instituto de Investigación Social. Considera que la racionalidad formal, con arreglo a fines, es propio de la ciencia, sin la cual no existiría. Se está criticando lo anterior. Además, critica a la primera generación porque se hallan atrapados en la filosofía de la conciencia y tratando de superar debilidades de Marx, Lucas, Weber, Durkheim, Mill, Horkheimer, Adorno y Parsons, y más de una docena de publicaciones que se consignan en el libro, en la que sobresalen los 3 tomos de su teoría de la acción comunicativa, racionalidad de la acción y racionalidad social. Propone Habermas las nociones de sistemas y mundos de vida, que se interconectan permanentemente. Allí el sistema jurídicamente organizado coloniza, reifica el mundo de la vida a través de 2 medios, el poder y el dinero. Habermas menciona a Kafka, que nos permite comprender a través de sus novelas cómo la racionalidad instrumental de los burócratas deforma los modos de vida y la conciencia de todos, a tal extremo que se concibe como normal la patología que fenoménicamente nos relata Kafka. La tercera generación de la Escuela de Frankfurt es la del nuevo director del Instituto de Investigación Social, Axel Honneth. El 2005, hace poco, hace 10 años, 12 años, publicó Reificación, un estudio en teoría del reconocimiento. Allí sostiene que el estatuto epistemológico de la reificación no es un error cognitivo, porque bastaría corregirlo para desaparecer la cosificación. Tampoco es un problema moral, porque no hay voluntad subjetiva en los cosificados. Para Honneth, la reificación es una praxis errada, una clase especial de ceguera que produce sufrimiento. La reificación se daría por la falta de reconocimiento de la humanidad, del hombre, tanto de lo biológico como de lo espiritual. Por tanto, la base son las relaciones intersubjetivas. La doctora Ocampo, critica la distinción entre cosificación y reificación de Honneth, que se basa en su procedencia, pero que no se da en sus efectos, ya que en ambos casos se genera sufrimiento. Tampoco la autora está de acuerdo en la triangulación entre 2 personas y la cosa o la naturaleza, que solo funcionaría en el caso de las cosas que un tercero aprecia. Y no sabríamos saber qué sucede cuando por nosotros mismos, sin la mediación de terceros, reificamos la naturaleza. Interesante, finalmente, resulta, en la parte filosófica, resulta la mención a Jean-Paul Sartre y el análisis de 6 casos concretos en que la falta de libertad y su recuperación son fuentes de reificación, en su libro El ser y la nada.
Los 6 casos son, en el caso del amor, que se considera como conflicto de 2 libertades, que se entregan, pero también se enfrentan. Ambos son libres, pero los amantes exigen la libertad del ser amado para someterlo. La reivindicación se da en la apropiación de la libertad del ser amado. En el caso segundo, concreto, es del masoquismo, en que hay autodesprecio y vergüenza que instrumentaliza al otro para impedirle daño. La indiferencia, el tercer caso, hacia el prójimo, como una ceguera hacia otros, implica construir la subjetividad sobre el derrumbe de la agenda. Hay un coeficiente de adversidad y una mala fe fundamental hacia el otro. El cuarto caso es el del deseo, que no es necesidad fisiológica, porque es irreflexivo. Y una vez consumado el deseo, se convierte en fracaso, porque va hacia el prójimo objeto y no al prójimo conciencia. El quinto es el sadismo. Para Sartre, en encarnizamiento, sequedad y pasión. Su objetivo es captar y someter al otro, y allí está la reivindicación. Y el último es el odio, del que se siente humillado por el ejercicio de la libertad del otro, al que no se le reconoce sino como otro objeto. Por tanto, revelaría el ser alienado, reivindicado, cosificado del que odia. Para terminar, tengo que señalar que en el caso de Sartre, Ceilana, él analiza la presencia del otro incluso cuando no está. Me acuerdo un ejemplo que él pone de estando en una ducha que aparentemente está cerrado y es privado, que se puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, la sola insinuación y probabilidad de que alguien nos está filmando o viendo, inmediatamente, a pesar de que no sea cierto, cambia completamente nuestra conducta. De tal manera que allí está la presencia del otro. Y en el caso específico de la parte que no la voy a desarrollar, simplemente mencionar que es precisamente el meollo del tema del libro, que ha sido enriquecido con este recorrido histórico, filosófico, es sobre Kafka, Gregorio Samsa, Metamorfosis. Los libros. Tuve la suerte de mi casa, mi padre, tener una buena biblioteca, y como parte de mi formación, en este caso para la filosofía, tengo 69 años, o sea, hace 60 años, cuando no había telenovelas, ni siquiera radionovelas, mi padre en el almuerzo nos leía los capítulos del Quijote. Y me acuerdo que nosotros estábamos tremendamente interesados en ese momento. Y ahí en su biblioteca obviamente leía a Nietzsche y otros autores. Y luego tuve la suerte de, siendo estudiante de filosofía en tercer año, ganar una beca que consistía en trabajar 4 horas en la biblioteca. Y por consiguiente ahí pude leer casi todos los libros. Y en esa misma época apareció la revista Amaru, que justamente fueron 3 revistas a nivel internacional, donde Gabriel García Márquez publicó adelantos de su novela. Entonces casi a nivel mundial tuve la opción de leer eso, y también pienso que soy el único probablemente que haya leído los 50 tomos de la obra completa de Lenin, que obviamente el 99.9% son transcripciones de sus discursos y trabajo administrativo, etcétera, etcétera. Entonces hago esta referencia porque de manera temprana he leído El Castillo de Kafka. Y desde el comienzo mismo, este tema de la reificación, de la cosificación, se da plenamente. Porque simplemente K, es el agrimensor que va a un pueblo y debe hacer un trabajo en un castillo. Y entonces es una constante frustración, porque son tremendos los avatares que sufre y las humillaciones que sufre, que hoy, 60 años después, he tenido experiencias, ya termino aquí, he tenido experiencias y todos también de estos fenómenos. No me he atrevido a leer otra vez a Kafka. Pienso que está suficiente el tratamiento, el tema
que obviamente va a tener que ser motivo de la intervención de los colegas y la propia autora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. No me hubiera gustado interrumpirle en ningún momento porque es tan agradable escucharlo, tan interesante. Vamos a pasar a escuchar al antropólogo Pedro Efraín Salas Cárdenas. Estudió en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Ha sido integrante del Núcleo de Estudios de Población en la Universidad Estadual de Campinas y trabaja en el área de investigación académica y desarrollo de consultorías sociales. Buenas noches. Buenas noches, señora moderadora, a la autora del libro Antonieta, compañeros de comentarios, público presente. ¿Se me escucha? Bueno, hoy día estaba practicando lo que hoy día voy a decirles en la Alameda de Bolognesi, una alameda muy linda que tiene la ciudad de Arequipa. Y bueno, me senté en una banca y comencé a hablar solo, ¿no? Y las personas me miraban así algo extrañadas y pensarían, ¿sabe Dios qué conclusión sacaría, no? Y yo simplemente tuve que sacar un celular y unos audífonos para poder practicar esto que les voy a decir, ¿no? Y parece que comencé a ser un tipo que hacía sentido dentro de ese contexto, no gracias a mi presencia o a lo que decía, que no sé si eran cosas importantes, pero creo que eran cosas que son cosas valiosas, ¿no? de pensar, de reflexionar. Y bueno, antes, todos tenemos la ilusión de que las cosas que proyectamos hacer tengan gran éxito, ¿no? Y hoy día en la mañana, en el almuerzo, estaba pensando, hoy día seguramente va a haber un lleno total en el auditorio del Cultural, ¿no? Y básicamente quería decir, iba a felicitar la presencia masiva de ustedes acá en esta presentación, no del libro, ¿no? Yo quiero pensar que estamos presentando las ideas de una mujer que vale mucho, que tiene a mí realmente me ha sorprendido, ¿no? Porque tengo una relación de amistad con Antonieta desde hace unos 11, 12 años, ¿no? Y siempre la he visto como una abogada, como una notaria, que entendía las cosas con una seriedad, con una profundidad, con una actitud autorreflexiva muy grande, ¿no? Pero nunca me había imaginado que podía escribir un libro que es tan valioso o que seguramente va a ser valioso para las ciencias sociales, en particular para la filosofía, si es que nosotros le damos ese empujón, ¿no? Esa difusión que necesitan estas ideas, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito al tema, estaba practicando, ¿no? Lo que iba a decir acá, y iba a felicitar la presencia de cada uno de ustedes, porque acá lo importante son ustedes, no somos las personas, ¿no? Y creo que a pesar de que no hemos conseguido llenar la plaza, creo que la presencia de ustedes es un gran indicador de que necesitamos espacios reflexivos donde los temas nos abarquen y abarquen nuestras preocupaciones. Y una preocupación importante en mi vida últimamente, o sea, prácticamente desde que he tenido que sustentarme por mí mismo, es que la vida es dura, ¿no? Es una vida, era más cómoda cuando el sustento me lo daban otros, ¿no? Ese sufrimiento que tenemos que lidiar con ese dicho bíblico de que nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿no? Y digo, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué tiene que ser tan poco humana, ¿no? O sea, tener que levantarnos temprano, tener que lidiar un trabajo en el que quizás no estamos contentos, tener que relacionarnos con gente que por ahí no nos simpatiza, ¿no? ¿A qué se deben estas cosas? ¿A qué se debe que quizás hemos dejado de ser nosotros mismos? Desde que tengo conciencia,
he tenido que entrar a un colegio religioso, un colegio donde me han tratado con mucha brutalidad, ¿no? Donde me han cortado la naturalidad, donde me han cortado la inocencia, donde he aprendido de una manera ruda a sobrevivir en un ambiente masculinizado al extremo. Después, bueno, la universidad, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Quiero ser antropólogo. No, pero ¿cómo vas a ser antropólogo? Que no sé qué, que no sé cuántos. No, sí quiero ser antropólogo. Y voy a la universidad y encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales, no en mi alma mater, que es la Universidad San Antonio Abad del Cusco, que bueno, que a mí me trató con mucha dulzura, que me mostró una diversidad enorme, que bueno, quizás voy a caer en el lugar común de algunos escritores como Vargas Llosa o Bryce Echenique, ¿no? Que dicen que recién conocieron el Perú cuando ingresaron a la universidad. Pero es verdad, lo que yo sentí era un golpe de realidad para mí, ¿no? Entrar a la universidad y ver una formación, unos cuadros políticos, gente muy entusiasmada con la reflexión sobre lo que es el país. Y de un momento a otro tengo que luchar contra la crisis de la universidad pública. Que no podemos, tenemos las ganas, tenemos la voluntad de sacar adelante nuestra carrera, pero sin embargo no tenemos los recursos, ¿no? El Estado no nos destina, o no destina a la educación pública recursos para que nosotros podamos desarrollarnos como profesionales de una manera amplia y al 100%. Por eso migro y me voy a Brasil, ¿no? Y bueno, en Brasil encuentro una universidad bastante productiva, la Universidad de Campinas, la Unicampi, que me dicen, bueno, tienes que producir esto, tienes que hacer esto, Pero era una producción enorme, una exigencia terrible para producir conocimiento, Bueno, yo le dije, pero ¿sabe qué? Y era una carrera enorme, una alta competencia entre los compañeros, ¿no? Bueno, ¿y de dónde me agarro? Y me fui a estudios demográficos, ¿no? En estudios demográficos agarra y me dice, ya, tú eres peruano, ¿no? Y entonces vas a investigar la migración andina que hay en Sao Paulo, ¿no? En la ciudad de Sao Paulo, en la metrópoli. Bueno, mire, yo pienso que esto, no, o sea, nosotros queremos números, queremos datos, ¿no? Pero me parece que es un fenómeno mucho más rico, no nos interesa, ¿sí? Y bueno, y yo digo, yo pensaba que dentro de la antropología o dentro de las ciencias sociales iba a poder encontrar un espacio para ser yo mismo, para poder expresarme de la manera que quiero hacerlo, para poder hacer las cosas que son parte de mi voluntad, ¿no? Y bueno, después de eso ya acaba la época de la universidad y tengo que empezar mi vida laboral, y la empecé en el Ministerio de Educación. Me mandaron en una primera oportunidad a Requena, en Iquitos, una provincia de Loreto, donde me mandaron a comunidades nativas, ¿no? Para medir el aprendizaje que tenían los niños. A ver, me mandaba, bueno, puede resultar de mi parte un poco avaro hablar mal de mis compañeros de trabajo, ¿no? Pero realmente era un trabajo absurdo, un trabajo así que no tenía mucho sentido, porque me mandaban unos textos para que los niños lean completamente descontextualizados, y yo los tenía que evaluar, y obviamente los niños no tenían ningún tipo de rendimiento satisfactorio. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Que estos niños no estaban preparados para el desarrollo, no estaban preparados para el conocimiento, no estaban preparados para vivir, para sustentarse. Pero sin embargo, esos mismos niños me enseñaron la enorme biodiversidad que existía en el medio, me enseñaron a pescar, me enseñaron tantas cosas, ¿no? Pero yo tenía que mandar un informe diciendo que esos niños eran deficientes, ¿no? En conocimientos, en alcances. Un poco ya cansado, y bueno, también trabajé en las zonas altoandinas de Huaraz, en la provincia de Huari, en la misma situación.
Después trabajé en una ONG de conservación ambiental, me voy, y una área de conservación privada en el Parque Nacional del Mano, de 3.000 hectáreas de conservación que se ha privatizado, y mi tarea básicamente como antropólogo era ir a las comunidades y insertar programas de desarrollo, ¿no? De productividad, de números, de que se tenían que valer por ellos mismos, ¿no? Y no sé qué sentido tenía, ¿no? O sea, no sé qué aporte yo les podía dar a esas personas, enseñándoles o introduciendo en la vida de ellos programas que no decían mucho con el contexto en el cual ellos vivían, ¿no? Pero había muchísima plata de por medio, ¿no? Entonces, era una cosa que me dejaba a mí una sensación de malestar, de dolor, ¿no? Bueno, soy una persona sensible. Y nunca olvidaré lo que me dijo el jefe de la comunidad de los Huachipeiri, una comunidad que está en un proceso de extinción porque se está extinguiendo su lengua. Son 75 personas que la hablan, y me dijo Alberto Manqueriapa, que es maestro en plantas sagradas también, y me dijo: Pedro, ¿hasta dónde vamos a tener que huir de ustedes? ¿Dónde nos tenemos que esconder? Me dejó sin palabras, ¿no? He sufrido como familia, hemos sufrido el fallecimiento de mi abuela, ¿no? Hace ya un tiempo. En el hospital del seguro ella dejó de existir, creo que desde el momento que ingresó, porque se convirtió en un papel, se convirtió en una... no sé, pero creo que dejó de ser un ser humano. Y es algo que no me victimizo, no hago de mí un drama, porque es algo que viven todos, ¿no? Viven todos, y algún momento nos va a tocar a nosotros, y tenemos que estar preparados para eso. Porque eso de nunca nos va a tocar es un sueño. Mi padre, no sé si justa o injustamente, pasó 14 meses detenido en un penal. Es mi padre, lo quiero mucho y nunca voy a hacer un juicio de valor en relación a lo que él ha hecho con su vida, ¿no? Pero a partir de esa experiencia nunca le deseo a nadie lo de la cárcel, porque la cárcel es política, no es correccional. La cárcel es un espacio que nos deja muy poco como seres humanos, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando, pues? ¿Por qué tenemos esta existencia? Algo está mal, no sé. El otro día descubrieron que la leche pura vida no era leche. Era todo menos leche, ¿no? Y yo digo, ya, la vida también tiene un poco de eso, ¿no? Quizás no estamos teniendo una vida como la merecemos, como la que tenemos que tener. ¿Cuál es nuestro ideal de vida? Y bueno, encuentro las ideas de Antonieta Ocampo resumidas, antes, ¿no? Y el conocimiento teórico, las aproximaciones que se pueden hacer a través de la formalidad tienen una frieza increíble, ¿no? Nos limitan, nos dejan sin... Es una ardua tarea leer a los filósofos, a los pensadores sociales, es una cosa que... Pero gracias a Dios existe la literatura, ¿no? La verdadera ciencia, según yo, porque no tiene ningún tipo de atadura para decir lo que está pasando en estos momentos. Y Kafka es eso, ¿no? Kafka es genial, nos muestra las cosas como
no sería, felizmente como el doctor Barreda también tenía mi casa familiar tenía una gran biblioteca, pero no la aproveché mucho. Y ahora este libro presenta 4 novelas de Kafka que retratan mucho de lo que me pasa o lo que me ha pasado en la vida, ¿no? Y bueno, a raíz de eso y del primer contenido del libro, que es la teoría, he entendido mucho más lo que, bueno, Hegel no he entendido mucho, la verdad, pero Weber, Marx, Lukács y un poquito de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, le he vivido con mucho más sentimiento, ¿no? Le he podido tocar, le he podido palpar, y en mi corazón se han presentado evidencias, ¿no? Y ayer hablaba con Antonieta y le decía: Antonieta, pero ¿cuál es la fórmula, pues, para que nosotros podamos luchar contra esa cosificación? Porque ahora yo ya me estoy policiando enormemente, ¿no? No quiero cosificar a nadie, quiero entender que todos somos hermanos. Estoy en una etapa de Roberto Carlos ahorita. Y bueno, creo que este libro es extremadamente valioso, y créeme, Antonieta, que yo sería objetivo y no tendría estas palabras si tus ideas no reflejaran lo que ahora te digo, ¿no? Es un libro brutal, es un libro que tiene mucho, ¿no? Y pienso que de acá a algunos años o acá a algún tiempo va a ser una especie de referencia para entender lo que nos está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Diego Laos Herrera. Él estudió en la Universidad Católica de Santa María, ha realizado estudios de ciencias políticas en la Universidad de La Salle, ha sido columnista de la revista Vanguardia y del diario El Pueblo de Arequipa. También ha publicado columnas de opinión en el diario ABC de España. Ha sido voluntario en la iniciativa de Dale un giro a la política, organizado por el Programa para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos y todas. Yo de antemano quería agradecerle a Antonieta por la invitación, primero por el libro, que en verdad lo he disfrutado leyendo bastante, también agradecer a quienes me acompañan en la mesa esta noche. Para mí ha sido en verdad bastante grato descubrir la obra de Antonieta, a quien he conocido también esta noche, pero de alguna manera tenemos en común a un amigo que es hijo de Antonieta, que es Álvaro, que es compañero mío de muchos años de militancia política, y que me comentó el libro, ¿no? Varios también compañeros míos en Cusco me hicieron comentarios muy interesantes con respecto a la presentación que se llevó a cabo allá. Para mí, como decía, ha sido un verdadero placer descubrir el libro, y también a la editorial Ríos Profundos, que hace seguramente ediciones como esta que están muy bien pulidas, sobre todo en temas de investigación social. El primer acercamiento que tuve con el libro fue una columna que justamente Álvaro me facilitó, que fue de Jorge Millones, que publicó en su columna en La Mula, en la cual insertaba el libro de Antonieta en el contexto del Perú actual que vivimos, plagado de conflictos sociales, porque justamente el tema que trata el libro, que es sobre la reificación o la cosificación, que justamente en el libro también aborda la diferencia, si es que hay, entre los dos conceptos, que es básicamente la pérdida de la condición humana, ¿no? Que vivimos en una sociedad deshumanizante. Como bien el doctor había reseñado, este concepto nace con Hegel, que lo aborda también Marx cuando habla en el Capital de la fetichización de la mercancía, y que después recobra un análisis mucho más interesante en la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sobre todo en la segunda ola, con Habermas también, que
libro, dicho sea de paso, para quienes les interese la literatura de Kafka y quienes sean asiduos lectores de la teoría marxista de la Escuela de Frankfurt, pues estoy seguro que ese libro lo van a disfrutar, tiene que estar de todas maneras en su biblioteca, ¿no? Que es esta escuela que, si hay algunos todavía que no lo tengan tan presente, surge justamente en Alemania en el contexto incluso de la Guerra Fría, cuando al otro lado del muro de Berlín existía el realismo socialista, ¿no? Y este grupo de alemanes, la mayoría de ellos, empiezan a analizar desde esa perspectiva distinta el marxismo, ¿no? Bueno, como yo he estudiado Derecho, definitivamente dentro de las experiencias que nos marcan a nosotros en la vida está el de escoger una carrera profesional. A mí me hubiese gustado estudiar Antropología también, pero finalmente, más pesó la opinión de mi familia, que me dijo que yo tenía que estudiar una profesión que fuese un poco más redituable. De alguna manera me forzaron un poquito a estudiar Derecho, y yo lo hice a regañaditas, pero también descubrí que podía disfrutar esa carrera, ¿no? Justamente hablando de reedificación, ¿no? Uno de alguna manera pierde incluso esa individualidad y pierde esa pasión que uno puede tener por las cosas cuando uno lo inserta dentro de un contexto, como bien mencionaba el doctor, capitalista, ¿no? En la cual uno tiene que producir ciertas cosas, uno tiene que aportar económicamente a la sociedad, y en base a eso tiene que empezar a tomar decisiones en su vida. Bueno, yo estudié Derecho y de alguna manera quizás eso también me permite estar aquí. Yo quería leer algunos párrafos del texto que me gustaron mucho, sobre todo desde el ámbito de la profesión, hablando justamente de Weber, ¿no? Que también da una revisión muy interesante sobre el concepto de cosificación. Hablando también del campo del derecho, que es un poquito lo que me toca a mí, ¿no? Y bueno, Antonieta, tomando las palabras de Weber, nos dice, ¿no? La calculabilidad en el campo del derecho estriba en que un sistema cerrado, rígido, exactamente fijado, puede permitir descubrir y calcular el decurso necesario según aquellas leyes ya listas, con independencia del caso concreto en estricto y de la situación individual. Entonces el derecho entra en la misma lógica capitalista, puesto que dota al sistema económico de una base normativa necesaria para su institucionalización. El sistema jurídico se muestra cerrado, concluso, rígido, frente a la multiplicidad de los acontecimientos singulares de la vida social. Lo cierto es que en este extremo, al igual que en el análisis de la estructura de la conciencia del obrero frente a la máquina y la del empresario ante todo tipo de desarrollo maquinista de rentabilidad, Lukács descubre que el individuo se convierte en observador, ¿no? Y este texto, este pequeño párrafo del libro, de alguna manera puede resumir muy bien lo que enfrentamos quienes hemos estudiado Derecho o quienes de alguna manera se han encontrado frente a algún tribunal o algún proceso en alguna ocasión, ¿no? Y de ahí justamente la relación con Kafka, sobre todo con ese precioso libro que resulta siendo El proceso, ¿no? En el que el protagonista Joseph K. de pronto se ve envuelto en un problema legal y finalmente a lo largo de la novela termina dejando de ser una persona y pasa a convertirse prácticamente en un número de expediente, ¿no? Y pierde su condición humana. Y es algo que lamentablemente sucede bastante en el mundo jurídico. No sé si aquí seguramente alguien se ha enfrentado contra ese proceso, o incluso un proceso administrativo que está fundado en lo legal, sucede bastante, ¿no? Entonces una persona deja de ser un individuo, una persona deja de tener esa condición humana y pasa a ser un expediente nada más. Y muchas veces quienes se enfrentan a esos procesos legales lo sufren, ¿no? Muchas veces nosotros también perdemos esa sensibilidad que se mencionaba hace un momento, ¿no? Y es algo bastante común dentro de los abogados, ¿no? Yo hace poco asistía en la Universidad de San Pablo a un conversatorio en la cual se hablaba de la relación con los medios de comunicación, justamente haciendo referencia, porque aquí también habla, como lo había mencionado el doctor, sobre la labor del periodista, ¿no?
Pero en ese tema que se analizaba, el rol de los medios de comunicación y su relación con la política también, surgió, por ejemplo, el tema de la mal llamada ideología de género, ¿no? Por coger nada más un elemento en el cual podemos aterrizar un poquito el libro de Antonieta, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho que uno de los ponentes, que es profesor en Derecho en la Universidad de San Pablo, hablaba sobre las agendas ideológicas, en lugar de referirse, por ejemplo, a la lucha de la comunidad LGTB por conseguir la igualdad de derechos, ¿no? Luchan por tener el derecho a la unión civil, el derecho al matrimonio, el derecho a no ser discriminados, el derecho a no ser incluso detenidos, porque es algo bastante común, aunque no lo crean, que aunque no sea la homosexualidad algo que esté penado en el Perú, muchos miembros de esta comunidad son muchas veces detenidos por expresar públicamente su afecto, ¿no? Y él mencionaba eso, hablaba de las agendas ideológicas, ¿no? Entonces, de alguna manera dentro de su discurso, este profesor de la Universidad de San Pablo, amigo mío, evitaba referirse a esa lucha o a los protagonistas de esta lucha como una comunidad, ¿no? Justamente porque dentro de ese discurso lo que se buscaba era que perdieran su condición de personas, ¿no? Entonces una agenda ideológica de alguna manera es algo contra lo que es mucho más fácil luchar. Una agenda ideológica es algo a lo que uno no le puede poner rostro, ¿no? Por supuesto que cuando uno habla de comunidad ya el tema es diferente, ¿no? Y recordaba mucho eso porque como bien mencionaba al inicio, el primer acercamiento que tuve con el libro fue la reseña que hizo Jorge Millones, que también es amigo nuestro, y en la cual él hablaba de los conflictos sociales, ¿no? Y en la cual, de alguna manera bastante somera, porque bueno, el artículo por el espacio lo requería así en su columna de opinión, hablaba también de las comunidades nativas, ¿no? Que hace poco incluso se mencionaba, ¿no? Que muchas veces pierden dentro del debate, dentro del discurso de los conflictos sociales, pierden esa condición, ¿no? Aquí en Arequipa, por ejemplo, hace poco hemos sufrido el conflicto en el Valle de Tambo, y de alguna manera yo estuve bastante cerca, conocí a muchas de las personas que habían sido incluso procesadas, e incluso a muchos de los policías que también habían sufrido en los enfrentamientos que habían surgido, ¿no? Pero de alguna manera el discurso y la forma como se manejaba la noticia dejaban de ser personas, dejaban de ser individuos, ¿no? Pasaban a ser simplemente una estadística más, que es algo que lamentablemente bastante surge en el Perú, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una columna de Vargas Llosa en la cual mencionaba de por qué los peruanos estábamos tan insatisfechos con la forma de gobierno, con la economía, con la situación actual que vivíamos en el país, si es que los indicadores macroeconómicos pintaban un Perú totalmente distinto de lo que nosotros sentíamos, ¿no? Entonces, como de alguna manera tratando de aleccionarnos en esa columna de opinión, diciéndonos que nosotros, en base a esas cifras, deberíamos sentirnos mejor o menos insatisfechos con respecto a la situación que vivíamos en el país, ¿no? Entonces, justamente ahí también se perdió un poquito esa condición de persona, ¿no? Pasábamos a hacer cifras, pasábamos a hacer una estadística demográfica, lo cual es realmente perverso, ¿no? Porque el carácter individual, la libertad que cada uno tiene también de construir parte de este país, de alguna manera se veía restringida en esa visión, ¿no? En esa visión en la cual los peruanos y las peruanas somos una estadística más. Si me permiten, otra de las observaciones que a mí me gustó mucho dentro del análisis que hace Antonieta es con respecto al rol del periodista, ¿no? Porque justamente yo lo relacionaba bastante con este foro al que fui hace poco, que era sobre los medios de comunicación, y Antonieta nos dice, ¿no? El periodista, a los ojos de Lukács, es uno de los profesionales más cosificados debido a la objetividad que pretende en su función, lo mismo que sucede con el científico positivista, ¿no? De alguna manera siempre se trata de restringir la opinión que puede tener el periodista, ¿no? Yo, por razones de trabajo, tengo que estar constantemente monitoreando incluso las declaraciones de muchos de los congresistas, y me sorprendió porque también fue parte de insumo de ese debate en el que estuve, en la cual una congresista del grupo parlamentario, a Augusto Álvarez Rodríguez, en una columna de esta semana, le exigía que en su columna de opinión fuese objetivo, ¿no? Que algo que me pareció sumamente absurdo, ¿no? Que fuese imparcial
en su columna de opinión, porque si justamente dentro de un diario la parte más subjetiva que puede existir y que está justamente en el diario con ese fin, son las columnas de opinión, ¿no? Entonces yo también me preguntaba hasta qué punto es tan cierto lo que justamente Lukács a través de Antonieta nos dice, ¿no? Así incluso los mismos periodistas y los mismos columnistas de opinión se les exige perder esa condición individual, esa libertad para poder expresarse, ¿no? Porque de alguna manera se trata de invisibilizar esas opiniones, ¿no? Justamente en una época actual, que es una época de la posverdad, en la cual es bastante difícil establecer los hechos tal como son, hay que cuidarnos mucho también de formarnos opiniones, de tener un juicio crítico, justamente aprovechando el libro que trata sobre la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como quiero ser exacto con el tiempo y me quedan un par de minutos, nada más quería hacer una reflexión final, retomando también el tema de la pérdida de la condición humana, ¿no? Yo tratando de encontrar dentro de la literatura o dentro del cine incluso también referencias, como bien había tomado a partir de Kafka para ejemplificar este concepto de la reificación. Yo recordé una película argentina de hace muchos años que hablaba sobre el proceso de la dictadura de la década de los 70 que se vivió en ese país, ¿no? Y fue una película que a mí me marcó mucho, porque en una de las escenas que estaba, por supuesto, basada en la película en hechos reales, relataba como una de las madres de Plaza de Mayo, que son este grupo de madres que sus hijos fueron detenidos durante la época de la dictadura por sus ideas políticas, acudía constantemente a las dependencias militares y policiales para preguntar por su familiar que había sido detenido tiempo atrás y que finalmente no le daban razón, ¿no? Entonces ella iba constantemente preguntando por el paradero, dónde estaba, porque muchos de ellos, algunos pasaban a ser detenidos, a ser procesados, otros no se sabía, no había certeza sobre su situación, algo bastante similar de lo que sucedió en el Perú durante la época del conflicto interno en la década de los 80, ¿no? Y ella preguntaba constantemente a esta madre por el paradero de su hijo, dónde estaba, quién lo tenía, si lo habían pasado a un juzgado, si iba a ser procesado, ¿no? Y ella iba todas las semanas a preguntar constantemente y a medida que pasaba el tiempo, ella empezaba a tener la certeza de que su hijo ya no estaba vivo. Y finalmente se arma de valor en un momento y va a la dependencia policial, habla con el encargado y le dice, bueno, yo ya sé que mi hijo no está vivo, ¿no? Por último, al menos quiero que me entreguen su cuerpo para poder enterrarlo, para poder velarlo, para poder entrar en esa etapa de duelo, ¿no? Y este funcionario, este burócrata del gobierno de la dictadura militar argentina le dice, mire señora, su hijo no está muerto, pero tampoco está vivo. Su hijo está en la condición de detenido desaparecido, que no es ni una cosa ni la otra. Así que por favor, deje de venir y no nos haga perder el tiempo ni a usted ni a mí, ¿no? Un poco esta reflexión, porque es lo que nos relata también este libro, ¿no? Lo que nos relata Kafka, cuando las personas en estas situaciones extremas, recordemos que Kafka presidió una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. En esas situaciones extremas, complejas, trágicas de la humanidad, es cuando más presente hay que tener estas ideas, es cuando más presente hay que tener estos conceptos a la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Antonieta, por favor. Bueno, ante todo, quiero expresarles mi más profundo reconocimiento por estar aquí presentes en esta ciudad tan hermosa, Arequipa. Para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta sala y contar
con la presencia en esta mesa de tan distinguidas personas que han tenido a bien comentar este trabajo de investigación que propongo. Sinceramente me siento absolutamente desbordada por la generosidad que los comentaristas han tenido respecto del trabajo de este pequeño libro que espero yo pueda llegar a los estudiantes y a la comunidad universitaria, a fin de poder difundir, si acaso, no solamente la obra de Kafka, sino también para conocer un poco sobre teoría crítica, sobre filosofía social y sobre el aporte a estas disciplinas de la Escuela de Frankfurt. Las motivaciones que tuve para poder escribir este trabajo, que se remontan más o menos al 2011, tienen mucho que ver con el trato con las personas, con la impronta que uno recibe, ¿no?, del mundo cotidiano en el que las personas se desenvuelven. Reificación viene de la palabra res, que significa cosa, y cosificación simplemente es cuando las personas en su trato cotidiano se miran y se tratan como cosas unas a otras. La filosofía social, que es una rama de la filosofía, actualmente tiene un corpus, ¿no?, particularmente en Europa, y trata sobre las patologías sociales de la razón. La forma como se expresa la filosofía social y la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt es a través de la negatividad. Por eso cuando uno lee un trabajo de Kafka, se da con que Kafka también aborda la negatividad de su tiempo. Nos habla sobre todas esas patologías de la razón y detectarlas, tratarlas. Para él, creo yo, fue una experiencia similar a la que cualquier ciudadano pueda tener, digamos, cuando se enfrenta a una situación en la que nuestra vida social se ve más o menos dañada, ¿no?, que nos perturba. Y el trabajo de Kafka está enmarcado en ese tratamiento de las relaciones entre los seres humanos, de las sociedades que él analiza. Básicamente, yo había leído a los teóricos críticos de la sociedad de la Escuela de Frankfurt durante muchísimos años y los leía desde un punto de vista político, y creo que no es lo correcto. Lo correcto es enfocar su trabajo desde la filosofía social, dentro de lo que es una teoría social, o desde la sociología. Esa es la manera correcta de leer a los teóricos críticos. Como bien ha explicado el doctor Oscar Barreda, existen una serie de trabajos que han abordado el tema de la cosificación, que parten desde Hegel y llegan a nuestros días renovados, llegan con una serie de insumos que hay que entender y hay que visualizar para poder entender esta patología social de la razón. Hegel, en un primer momento, descubre un tipo de coseidad o de cosificación que parte de la necesidad, que parte de la falta de autonomía. A ese tipo de cosificación en el libro yo le he denominado cosificación vívida, porque nos acerca un poco más a los seres humanos, en tanto no somos una abstracción, o somos seres, somos personas que nos relacionamos unas con otras, estamos, digamos, dentro de lo que es el reconocimiento, buscando cada uno ser reconocido dentro de las relaciones sociales. Y más adelante, los teóricos críticos, a partir incluso de Marx,
descubren otro tipo de cosificación, ¿no? El tener una cosa por otra, que parte del fetichismo de la mercancía, es una suerte de cosificación abstracta. El convertirnos los seres humanos en lo que tan nítidamente plantea Pedro o Diego, el convertirnos en expedientes, el ser afectados por la impronta, digamos, del sistema, y que seamos considerados simplemente como cosas. Puede ser en el contexto de un hospital, puede ser en el contexto de la administración pública. Los seres humanos somos tratados simplemente como cosas. Esa sensibilidad para poder sondear, para poder entender todos estos fenómenos en su momento, desde el año 2011, desde 1911 y prácticamente hasta su muerte, hasta el año 1924, la tuvo Kafka. Él, a lo largo de su obra, y esa es la lectura que yo le doy al trabajo de Kafka, él plantea la negatividad de lo social y la plantea a través de todos sus escritos. En el libro se estudian cuatro escritos, 3 novelas y un cuento. Son en la colonia penitenciaria, en la que Kafka plantea la reificación o la cosificación de la que pueden ser objeto personas que dentro de una sociedad están, digamos, por debajo, ¿no? Se trata en este caso, por ejemplo, de una persona que aparentemente es un condenado, ese es un preso. La colonia está regida por una autoridad jerárquico-militar, que a la vez también es una autoridad política, y este trabajo yo lo he comparado con una obra de la escritora y filósofa Hannah Arendt. Ella hace un trabajo sobre el totalitarismo, y creo yo que Kafka lo que hace en este pequeño relato, en este trabajo, es plantear la existencia de un antiestado de derecho. Él, como planteo en el libro, era doctor en Derecho y tenía un conocimiento pleno de las instituciones jurídicas y políticas. Sabía perfectamente cómo funcionaba un Estado de Derecho, pero él percibe y lo manifiesta de cómo podría funcionar un antiestado de derecho. Esa es una de las críticas de la cosificación que plantea en la colonia penitenciaria. Hay una crítica rotunda a las jerarquías militares también, ¿no? A esa brutalidad que dentro de los estratos policiales y militares se pueden observar, sobrepujar los cuerpos, ¿no? Mandarlos a hacer ejercicios que están reñidos con la humanidad de las personas, mostrar cómo se llega hasta el absurdo con unas prácticas inútiles, ¿no? Se juega con el tiempo de las personas, se juega con una serie de aspectos. Otra de las críticas que plantea en la colonia penitenciaria es una crítica al uso ciego de la tecnología. En la colonia es el oficial, ¿no?, que gracias al legado de un predecesor le rinde pleitesía a una máquina que es para torturar y para matar a las personas que son condenadas. Es yo creo, un anticipo a lo que en la Segunda Guerra Mundial van a ser los campos nazis con esta cuestión de las cámaras de gas, ¿no? Esa es una de las críticas que me parece lapidaria, ¿no?, y que es absolutamente vigente en este tiempo, porque si nos ponemos a mirar con detenimiento, vamos a ver
que la tecnología que hemos desarrollado en base a la informática, en base a una tecnología que llamamos punta, si no sabemos a dónde se dirige, pues está dirigida a acabar de manera más eficiente con la vida del enemigo, ¿no? Kafka es muy sensible a ese aspecto. Ese es el trabajo que luego es seguido por otras 3 novelas. Se trata en este libro, por ejemplo, el tema del proceso. La obra El proceso plantea varias críticas. La crítica al derecho moderno, ¿no? Kafka era un muy buen observador, él se desempeñó en el campo legal, sabe que un proceso es un infierno, sobre todo si es un proceso penal, sabe también las vicisitudes que pasan los procesados, cómo se vuelven efectivamente en expedientes, cómo se vuelven en cosas, cómo pueden ser manipulados, ¿no? A través de los profesionales del derecho, de los operadores, de los jueces, de los abogados, de los allegados. En este trabajo es notoria la utilización de un método que utiliza Kafka y que fue común a muchos intelectuales de su tiempo, un método inventado por Max Weber, que es el método de los tipos ideales. Entonces, lo que hace Kafka es juntar en una constelación varios aspectos. Por ejemplo, en el proceso, él habla sobre unas niñas que son parte de unos tribunales, unas niñas de 12 y 13 años, que en realidad plantea la prostitución infantil, ¿no? Habla también sobre la cosificación de los artistas, de la bohemia, de esas personas que por necesidad se ven transferidas a mundos sórdidos. Eso nos dice Kafka en el proceso. Pero lo que más ha llamado mi atención, una forma de reificación del derecho, es que Kafka plantea en muchísimos trabajos, no solamente en estas novelas, es las ficciones que trae la ley, ¿no? Por ejemplo, la ficción de que todos conocemos la ley. Es una ficción que nos engloba a todos. Si una persona se va a la cárcel y no sabe que lo que ha hecho ha cometido un delito, le van a juzgar igual, aunque no hubiera conocido que ese hecho o que ese acto en el que ha incurrido fuera un delito. Entonces él es un crítico lapidario frente a las ficciones legales. Y dentro del proceso hay un cuento que se llama Ante la ley, que es el de una persona que llega a las puertas de la ley y está toda su vida en las puertas de la ley. Hay un guardián de la ley ahí, que finalmente es el guardián de la ley, está solamente pensado para él, ¿no? Ese hombre nunca conoce la ley. Ese es uno de los cuentos que contiene esta novela. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención de cómo pueden ser reificadas y deshumanizadas las personas es la parte de la ejecución de Joseph K., cuando luego de haber sufrido un año de proceso, haber perdido el interés por la vida, haber perdido su trabajo, porque prácticamente lo abandona, ¿no? Haberse enfrentado a una serie de situaciones, es ejecutado por los aparatos de control del Estado, ¿no? Es llevado a un descampado y matan a Joseph K. como un perro, ¿no? Lo último que piensa Joseph K. es que es un perro, y dentro de lo que es la cosificación, un perro es casi una cosa, ¿no? Es una forma de coseidad. Otro de los trabajos que el doctor Óscar Barreda ha mencionado es El castillo.
Es la historia de un agrimensor que llega a un lugar, se entiende que es un extranjero. Él llega para trabajar al castillo, se supone que lo estarían esperando, pero desde el primer día que llega al pueblo del castillo, se da cuenta que algo anda mal. Las personas están totalmente trastocadas en lo que piensan y en lo que hacen. Sus modos de vida no son los mismos de los del agrimensor. Y se da cuenta que el castillo dentro de esa comunidad lo es todo. El hombre no es nada. Y esos modos de vida que han adoptado los aldeanos son modos de vida de una sociedad cosificada absolutamente. Son las vicisitudes que debe pasar este K, que es el personaje de la novela, y en esta obra lo que el escritor hace es formular una crítica hacia la autocosificación de la mujer, hacia la cosificación que emana de un sistema, ¿no? Hacia la cosificación que parte de la desigualdad social, por ejemplo. La autocosificación de la mujer que, aliada, digamos, con el poder político, prefiere pasar lo que fuere, ¿no? Ser amante de los funcionarios o ser lo que fuere con tal de ejercer poder. Esa es una de las críticas que formula Kafka a través del castillo. Y finalmente está la novela El desaparecido o América, que es la historia de un muchacho alemán de 16 años que migra desde Alemania hasta Estados Unidos y se encuentra con una sociedad absolutamente robótica, ¿no? Donde la miseria que genera un trabajo de esclavo simplemente ha cosificado a los hombres, que para poder acceder a un empleo deben prácticamente vender su alma, ¿no? Esa es la historia en la que Kafka critica ese trabajo alienado, ese trabajo cosificado, y también lo que depara la emigración para los emigrados. Bueno, yo espero, vengo de una neumonía, estoy convaleciendo, espero que esta noche hayamos podido entender algo sobre la cosificación. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la doctora Gabriela Cárdenas, una amiga muy entrañable. Igualmente quiero agradecer al doctor Óscar Barreda, a Pedro Salas, con su análisis desde la antropología, y también al doctor Diego Lazo por haber comentado. Estoy sinceramente agradecida también a ustedes que han tenido a bien acompañarme esta noche, y espero que sea una de tantas veces que pueda venir a esta maravillosa ciudad. Muchísimas gracias. Podríamos dar cabida a alguna pregunta mientras preparan los bocaditos para poder compartir la alegría de que estemos juntos esta noche. Si hay alguna pregunta, por favor, alguna participación, algún aporte. Bueno, felicitarla por su libro, doctora, pero me llama la atención que no tratase usted, no es en realidad una novela, porque digo que sea una novela muy corta, el relato Metamorfosis, que es donde yo creo se ve más claramente la cosificación que puede tener una persona. Bueno, muy buenas noches. Muy agradecida por la pregunta. En principio, creo que la investigación tenía que tener límites. Efectivamente, creo que la Metamorfosis es una de las obras donde la cosificación está ya materializada. De caer en la situación de insecto, para Gregorio Samsa, definitivamente es haber sido cosificado en el seno
de la familia, ¿no? De la familia y también de la sociedad que habita Gregorio Samsa. Probablemente este trabajo sea seguido de muchas reflexiones por parte de la comunidad universitaria, por parte de los alumnos. Ojalá fuera una motivación para que alguien se animara a hacer ese trabajo que yo dejé en el tintero. Kafka tiene muchísimos trabajos sobre Kafka nunca dice la cosificación, Kafka no señala estoy trabajando sobre la cosificación o esto es lo que quiero expresar. Él habla solamente sobre la negatividad de su tiempo y creo que lo hizo de una manera magistral. Y efectivamente La Metamorfosis es una de esas obras extraordinarias que nos ha legado. Sí, buenas noches y agradecer también su trabajo, ¿no? Y que será motivo, imagino, de otras investigaciones y otros trabajos posteriores. Me interesa particularmente lo que se mencionaba sobre Kafka. Kafka en sus obras es bastante particular porque no pone nombres, ¿no? Es K, es la ciudad tal, etc. No hay nombres, ¿no? Y una de las maneras como se inserta el poder y se maneja el poder es deshumanizando, es despersonalizando, ¿no? Entonces en Kafka, en sus obras, vemos precisamente eso, ¿no? Entonces, cuando convierto a algo, a alguien, en cosa, es muy fácil manipularlo, estropearlo, subordinarlo, ¿no? Y Kafka refleja muchísimo, de manera muy dura aquello. En la obra que usted menciona sobre este sitio donde están todos presos, ¿no es cierto?, donde la máquina se erige en una suerte de Dios que así es una deidad para el militar que está allí en la penitenciaría, ¿no es cierto?, y está subordinado al cumplimiento de normas y de leyes. Tiene su protocolo y lo tiene que cumplir como sea. No importa para nada el ser humano, ¿no? Y el condenado no es una persona, es simplemente una cosa que le va a permitir utilizar y ver la eficiencia de su máquina, ¿no? Entonces es muy interesante lo que usted menciona también y solo quería hacer ese comentario. Sí, me parece muy interesante su intervención. Efectivamente eso pasa en la colonia penitenciaria. El condenado, bueno, Kafka dice la actitud perruna, ¿no?, del condenado, que el condenado ni se entera que va a morir, que lo van a martirizar primero y que luego va a morir en esa máquina. Y desde luego lo que hace el oficial es rendirle pleitesía a esa creación, ¿no?, que es una creación absurda, pero que va acompañada de un antiestado de derecho. Eso es lo curioso y eso es no sé, la pertinencia, digamos, de mezclar dentro de una constelación todo eso para hacer salir, para hacer brotar lo alevoso, lo perverso de todas esas cosas, ¿no? Efectivamente yo concuerdo con usted, eso es lo que plantea la colonia penitenciaria. Sí, desde mi punto de vista, en su contexto, esta obra tiene una connotación social, política y económica. Refiriéndome a Kafka, en los términos que he empleado en su pensamiento, la justificación, la reivindicación, el racionalismo, ¿considera usted filosóficamente que son vinculantes esos términos? Perdóneme, ¿cuáles términos podría...? Se ha mencionado, por ejemplo, la economía, la justificación, la reivindicación, el racionalismo, que hace mención Kafka, ¿son vinculantes filosóficamente para el mejor entendimiento? Bueno, vinculantes querrían decir obligatorios, ¿no?, de obligatorio cumplimiento o que todos debemos acatarlos. Esa es la idea de lo vinculante. En realidad,
Lo que pasa es que Kafka, a través de la obra de arte, lo que hace es exponer lo que luego los filósofos de la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt harán en su momento. Y eso es lo extraordinario de Kafka, ¿no? El poder haber tenido una impronta dentro de varias generaciones de filósofos y escritores, y que sea un escritor universal, que tenga plena vigencia. Yo pienso que la vigencia de Kafka en este momento es particularmente, ¿cómo lo podría expresar? Es particularmente pertinente. Kafka, en un momento en el que podría haber una tercera conflagración mundial, en el momento en el que se utilizan los armamentos más sofisticados, en el momento en que hay migraciones increíbles en toda Europa, ¿no? Donde se trivializa tanto la vida, yo creo que Kafka es el escritor a quien debemos leer para entender nuestro mundo actual, para entender lo que nos está pasando. Perdón, para terminar, señor, por favor, se ha mencionado el proceso y está anunciado la producción de una película dirigida por Orson Welles y como actor tiene a Anthony Perkins, anunciada en el claustro menor de la Universidad de San Agustín, en el segundo piso. Más si no sé la fecha, debe ser a mediados de este mes. Y la serie va a haber un foro después de la producción de la película. Sería interesante a los que quieran ver esa película y escuchar a todos. Por favor. Buenas noches. En relación a los aparatos de control social que se han mencionado, estos evidentemente se implementan a través del derecho y a través de diferentes tipos de ideologías que tratan de conformar el actuar de determinada persona, que en última instancia apunta a que sea consumista, a que pierda su esencia de individuo y se convierta en uno más, en una multitud, en una masa. De acuerdo a los análisis teóricos que usted ha hecho, siguiendo a Marx, a Lucas y a los filósofos y estudiosos de Frankfurt, a la fecha, en 2017, ¿cuál es su conclusión sobre esos análisis? ¿Están en lo cierto, en la razón? ¿O hay alguna otra manera de interpretar lo que acontece al momento? La filosofía social ha abordado estos temas, ¿no? De los aparatos de control ideológicos, aparatos. Pienso que una buena referencia bibliográfica sería, hay un trabajo de Axel Honneth sobre este tema. Bueno, el hombre, se ha dicho mucho sobre el hombre masa, ¿no? El hombre que ya no tiene una individualidad. Yo creo más bien que Kafka no analiza ese tema del hombre masa. Si acaso del hombre robot que encuentra en la novela El desaparecido o en América, ¿no? Es un hombre que está diseñado para robustecer el sistema, es un hombre que simplemente es un esclavo en el trabajo. Eso podría decirle sobre la obra de Kafka. Por supuesto, puede ser trasladada la obra de Kafka al presente, eso es indudable. Yo pienso que la lectura que cada persona le pueda dar a la obra de Kafka nos va a llevar ad infinitum a encontrar situaciones replicantes, ¿no? Pero como indicaba el doctor Barrera, el siguiente paso sería que usted proponga alguna alternativa, ¿no? Para salir de esa oscuridad que permita que cada cual en forma individual vaya construyendo su propia individualidad en su autonomía y deje de ser cosa o deje de ser posibilitado en su interrelación personal, ¿no? Es decir, cómo lograr a través de sus reflexiones esa ruptura con la masa, con la cosificación y con todas estas formas ideológicas que a una persona lo van construyendo a comportarse de una manera totalmente distinta a lo que él realmente quisiera hacer. Yo creo que el doctor Barrera ha planteado este asunto de manera brillante. Creo que podríamos remitirnos a lo que él ha dicho sobre el tema.
No sé, acá la señora quería... Un pequeño comentario. Específicamente la inquietud de quien ha hecho la pregunta me parece válida. ¿Qué otros autores leer? ¿No? Y obviamente he planteado el reto a la doctora de que todo lado oscuro como una moneda hay un lado claro. Y ese lado claro es un mundo mejor, un mundo no reivindicado ni cosificado. Y hay otro texto que trata de filosofía y historia, y específicamente lo que usted ha preguntado, ¿qué otros autores? Es Eric Hobsbawm, ese sería uno. Otro, obviamente, Marx, ¿no es cierto? Pero está Toynbee también en esto de filosofía y historia. Está Fernand Braudel, el que revolucionó la concepción de historia, no solamente como relato de políticos o guerreros, sino como estudio de diferentes aspectos de la sociedad. Está Wallerstein, que también dentro del línea marxista está muy consultado. Está Hans Peter Martin y Harald Schumann. Y el que está de plena moda hace poco, Piketty, el capital de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, Piketty. Y también está, me parece alguien infaltable, Noam Chomsky. Es realmente interesante leerlo y verlo. Simplemente era para, de alguna manera, mencionarle a algunos autores que usted había sugerido, ¿no? Su pregunta. Mira, en primer lugar, qué grato tener la presencia en Arequipa de una paisana mía, yo también soy cusqueña, he vivido casi toda mi vida en Arequipa, pero saludar la producción académica, siendo filósofa, abogada, una contribución tan interesante o una propuesta para leer a Kafka, para poder interpretarla desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Perú. Soy psicóloga social y lo que a mí me interesa mucho la teoría social, la filosofía en general, aunque no he entrado profundamente en ella, pero lo que a mí me interesa es las personas. Entonces, el panel mismo me parece una lección muy interesante, sobre todo la de usted, joven antropólogo, porque visualizo a un joven estudiante en una universidad nacional que experimenta la crisis de la Universidad Nacional y que con una avidez de aprender y de leer y de empaparse de cosas, tiene que salir fuera del país. En el país, fuera del país se le obliga a seguir los lineamientos de las instituciones de fuera, regresa y las prácticas que tú describes, perdona que te trate de tú, eres más jovencito, ¿no? Las prácticas que tú describes son, creo que son repetidas por múltiples profesionales con las mismas inquietudes, ¿ya? Por ejemplo, la experiencia en las comunidades nativas de la selva, la experiencia en las comunidades altoandinas, de saber que toda la estructura social te empuja a ser un instrumento de negación, de ocultamiento, de silenciamiento total de esa cultura viva, existente en nuestro país, al cual la estructura dominante no le da ninguna salida. Entonces, Antonieta, tú como cusqueña supongo que conoces mucho más, has sentido ese mundo que está latente, y comentando también no solamente eso, sino la experiencia de leyes, ¿no? La aplicación de un sistema legal que no tiene absolutamente nada que ver con las tradiciones milenarias de conocimiento que no se han podido expresar por la colonización. Por ejemplo, el hecho básico de que tengas como un 40% de presos en el Perú que son hablantes de lenguas originarias y que no tienen ni defensa ni entendimiento mínimo legal por el sistema judicial peruano. Entonces, el asunto, de repente, Oscar, querido, la página brillante, la página luminosa, está en destapar toda esa tradición que no la vemos porque estamos embargados, estamos
estamos marchando solamente en la tradición de conocimiento occidental que justamente Kafka nos denuncia tan clara y patéticamente, ¿no? Entonces, yo creo que este es un momento de crisis nacional y creo la experiencia de un joven antropólogo como tú, Francisco, que nos dice la historia de lo que tenemos a mano para reivindicar en estos momentos, ¿no? Y para destapar, como esa página clara que debemos destapar. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera, ha planteado usted una pregunta que creo que es crucial, un poco que me perdí tratando de entender lo que quería decir. Yo creo que cada uno de los autores que son analizados para explicar el fenómeno de la cosificación tiene alguna idea de cómo podríamos salir de esa situación, ¿no? Comenzando por Lukács, que dice que se ha vuelto una segunda naturaleza este tema de la cosificación. Debemos hacer el esfuerzo y tomar conciencia y deshacernos de ese flagelo, dice, ¿no? Y así cada uno va planteando sus hipótesis. Por ejemplo, Axel Honneth habla de la teoría del reconocimiento. Es que el ser humano, una persona dentro de su familia, tiene que tener el reconocimiento de los suyos, de su entorno más cercano. Socialmente tiene que tener el reconocimiento de la sociedad, ¿no? Tienen que reconocerle su profesión, qué sé yo, y también hay un reconocimiento jurídico, es de ese tipo de reconocimiento que habla Honneth. Entonces, como no es una cuestión cognitiva, sino más bien precognitiva, el reconocimiento, dice, la reivindicación o cosificación es un olvido del reconocimiento, es una ceguera. Entonces yo creo que cada cual trae implícita una forma de salirnos de esa patología de la razón. Agradezco infinitamente su intervención. Por favor. Primero felicitarle por el trabajo que ha hecho y más que todo tenía una duda sobre lo de Kafka, que si bien él quiere producir en sus obras esto que se encuentra de la cosificación, también veo una preocupación en sí mismo sobre esto, y esto lo encuentro en cartas a Milena que hace, en donde esta correspondencia veo el miedo de Kafka de querer cosificar a la vez, pero querer no cosificar, querer no ser cosificado. Entonces veo también la preocupación ya en estos escritos de su mano propia con su compañera Milena. Y la cuestión que te quisiera preguntar es hasta qué punto el mismo Kafka estaba embadurnado con este tema y hasta qué punto nosotros mismos podemos tener la idea de no cosificar y tampoco de no ser cosificados. Porque en ese momento es aterrador. En Kafka yo lo veo como en la correspondencia que le hace a Milena, por ejemplo, y también hay alusiones de sus otras novelas, también veo ahí, que ya tienen como ideas vagas, y ese terror que tiene, por ejemplo, lo que habló también el doctor Barrera de esa cosificación en el amor, esa cosificación que existe en las relaciones sociales, que tenemos todos, ¿no? Que ante esta idea no querer cosificar, pero tampoco querer ser cosificados. Entonces estás en un embrollo en ese momento, ¿no? Embrollo que creo que se encuentra acá en algún momento. Bueno, Milena fue el amor de la vida de Kafka, ¿no? La encuentra casi en las postrimerías de su vida, y ese amor solamente se materializa a través de la correspondencia. Ella era era casada, ¿no?, con un famoso filósofo que, bueno, finalmente la muerte de Kafka acaba con aquella relación, ¿no? Bien lo ha dicho el doctor Barrera cuando Sartre plantea el tema de la cosificación en las relaciones amorosas. Uno de los amantes
quiere la libertad del otro y él encuentra esa relación de amo-esclavo dentro de las relaciones del amor. Entonces, creo que todos, hablando con Pedro, me decía, ¿qué hago para no cosificar, no? ¿Cómo consigo de que no me cosifiquen y yo no cosifique a los demás? Creo que es un planteamiento que tendríamos que hacernos todos los días. Evitar ser cosificados y tratar, por ejemplo, el amor mundi ha sido propuesto por Hannah Arendt. El amor mundi es el amor por los demás, es la misma idea de reconocimiento de Horn, ¿no? El cuidado amoroso desde Adorno. Adorno encuentra en la mímesis, por ejemplo, la posibilidad de no ser cosificado, entender a la persona con la que nos vinculamos y entenderlo en toda su dimensión, ¿no? Y hay así una serie de situaciones, y creo yo que esa es la pregunta clave. Esta mañana me hicieron una entrevista en la radio y me decían, me llamaron y dijeron, ¿qué hacemos para descosificarnos? Y yo creo que era tan pertinente la pregunta, me pareció totalmente pertinente. Estamos absolutamente cosificados. Y Lukács tenía razón cuando decía, la cosificación se ha hecho una segunda naturaleza, pero también está en nuestras manos el tomar conciencia de ella y de liberarnos de sus mortales efectos. Muchísimas gracias. Espero que sirva de algo este trabajo. Gracias.